Arranca la máquina de pensar, son las 20, no, las 20 no, las 19:03. Estamos en Semana de Turismo, se ve que está adelantando el reloj mental. Amigos, estamos con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que viene surtida. Ayer estuvimos hablando sobre el genocidio armenio con Andrés Serralta y también estuvimos escuchando a Estela Medina en una grabación que hizo en el Centro Cultural de España, en una especie de recital lírico, dramático en realidad, donde leyó poesías en el año 2015. Y hoy vamos a seguir hablando de alguna forma de esta gran actriz que se llama Estela Medina. Para eso le voy a dar la bienvenida al director, dramaturgo y actor Gabriel Calderón. ¿Cómo le va, Gabriel? Bien, muchas gracias por la invitación. Gabriel Calderón es un hombre que tiene una carrera muy extensa, no voy a nombrar todas las obras, ¿no? Pero tenés muchas obras, ¿no? Y muchos premios también, ¿no? Empecé joven, y es Sí. mi única excusa. La única razón. Sí, empecé joven y... No sea modesto, no sea, pero algo tendrá también, ¿no? Y bueno, y agarré una época también que se premiaba mucho a los jóvenes por empezar, y sobre todo en Uruguay, que siempre tuvo como esa sensación de que no le daba espacio a los jóvenes, y entonces bueno, todo eso, todos los premios, que sin duda habrá un poco de suerte y otro poco de mérito, corresponden a ese periodo del inicio del trabajo. Gabriel, y yo tengo aquí las últimas obras que hiciste, ¿cuáles son? Porque tengo una que revienta los actores. Sí, que revienta los actores fue en realidad es una obra que yo estrené en Colombia, que después fuimos a hacer temporada en Francia. Fue toda una época que yo estrené allá en 2012, 2013 y 2014, que trabajé en Francia, en París, y estrenamos allí, y después la hicimos acá, o sea, es con elenco uruguayo en realidad. Correcto. Y después 2014 hice con la Comedia Nacional La mitad de Dios. Y ya después... ¿Y esa obra es tuya, no? Sí, ¿cuál? ¿La mitad de Dios? La mitad de Dios. Sí, era una comisión de escritura de la comedia y la escribí específicamente para la comedia. Ahí fue que trabajé con Le Bon, con Roxana Blanco, con Juancho Sarabí. ¿Y cómo es esa experiencia? Te pregunto, no sé, capaz que es una pregunta tonta, pero ¿cómo es esa experiencia de escribir por encargo, comisionado, específicamente, obviamente no solamente con plazos, sino a veces hasta con, no te digo que sean con temas, pero bueno. No, en general, mira, yo lo he hecho muy recientemente. Empecé con la primera comisión de escritura que hice fue para este teatro, el Quartier d'Ivry en París, y era una escritura libre, o sea, lo que me pidieron fue estrenar en tal fecha, pero Tenía plazo, digamos. Tenía un plazo que era muy generoso porque me avisaron con 2 años de antelación. Entonces bien, dije, bien. Entonces no fue casi como que sentí presión. Perfecto. El primer pedido así bastante definido fue un pedido que me hizo Mariana Perkovich para Gustavo Zafores, que escribiera una obra. Gustavo quería hacer algo con una obra de Ricardo III de Shakespeare. Y Mariana me dijo, pero lo va a actuar solo él. Entonces esa fue la primera, digamos, comisión de escritura que yo sentí, bueno, pero ahí era una versión de última, de una base, digamos, una versión, estaba el texto para anterior. Alguien, claro, de Shakespeare, pero para un solo actor. Sí, para un solo actor. Pero bueno, porque no fue una versión de la obra, tuve que reescribirla toda, poner textos nuevos, incluso yo creé una historia nueva con la excusa de un actor que hacía Ricardo III. Y ahora con esto de Estela Medina, que fue una invitación de Le Bon y de Laura Pouso, en donde me dijeron, bueno, Estela quiere estrenar algo nuevo y queremos que lo escribas vos. Estaba el tema de Margarita Sirgu, pero también al principio, la verdad que para ser justos era bastante libre, era si querés hacemos algo sobre la relación. ¿Tenías plazo o no? Y bueno, sí, teníamos plazo porque ellos tenían que estrenar, me invitaron, creo que yo no quiero mentir, ¿no? Pero creo que la primera reunión fue en septiembre del año pasado y ellos me dijeron, en marzo Estela tiene que estrenar en España, sería el plazo. Entonces ahí nos juntamos, hicimos cálculos, entonces para tal mes tiene que estar el texto, la primera versión, porque se iba a trabajar. Y bueno, ahí, digamos, siempre hay, por lo menos, limitaciones, estaba pensando desde el punto de vista de personajes, digamos, o de actores, digamos. En este caso es Estela Medina, en el otro caso era un solo actor por Ricardo III, en el caso francés no sé si había límite de actores, pero también ahí, había un límite. Por más tema libre ya te están dando, digamos, no lo puedes hacer con 17 actores, ¿no? O sea, bueno, y por más que sea pequeña la comisión, quiero decir, el límite que te ponen, siempre es diferente a cuando yo escribo lo que yo quiero y sin tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una obra. Yo digo estoy escribiendo, pero no empecé ni a escribirla. Hace 4 años
que estoy dándole vuelta a una idea que ha pasado por las más diferentes procesos. Y yo he escrito mucho, pero no la empecé todavía. Tengo papeles, voy juntando, he leído libros que marqué porque creo que tiene que ver. Hace 4 años. Es un proceso que puedo hacer porque no la comprometí con nadie. Y es una obra que ha pasado de tener 2 actores a tener 7 y ahora son 5 en mi mente, ¿no? En tu mente, pero entonces digo, por lo menos tenés un desarrollo. No, tengo mucho desarrollo. Yo cuando digo yo por ejemplo digo, hace 4 años que la estoy escribiendo. Porque yo te puedo hablar, si nos sentamos hoy, yo te puedo hablar 3 horas de la obra hoy. Te puedo hablar de cosas, te puedo leer escenas que escribí, pero lo que pasa es que yo no siento que haya empezado a decir, bueno, la obra va a hacer esto, ¿no? Ahí es cuando yo siento, y por eso a mí que escribir una obra generalmente me lleva 2 semanas. En el proceso de escritura en el papel me lleva poco, porque a mí lo que me lleva mucho tiempo es sentir que tengo la obra como para ser escrita. Ahora en este caso sí, digo, era Estela Medina, se había planteado, te plantearon el tema Margarita Xirgu, y sabías que bueno, se llama solo una actriz de teatro, y bueno, digo, en general va a ser solo Estela Medina, digamos, no claro. Puede ser varios personajes, pero era ella sola, ¿no? Ya venía. Uno de los atractivos, me había comentado León, que una de las razones por las que ella iba a ir a España era por su relación con Margarita Xirgu, ¿no? En España, para nosotros es un personaje mítico Margarita, pero en España es mucho más grande porque ella se exilió y no volvió. Entonces, todo aquello perdón, ¿la recuerdan en España entonces? En España la recuerdan y mucho. No tenía ni idea, Sí, sobre todo contemporáneamente. No hay como una revisita a la figura de una Margarita. Revalorización puede ser ahora, puede ser. Está sí, porque durante mucho tiempo no sabían ni quién era. Pero ahora... yo viví en España 10 años y digamos, claro, estamos hablando de los 80 y yo hablaba de Margarita Xirgu y... estamos hablando de que hay una revisita y te diría una revalorización que... Comparada con la otra que menciona ella, que es Lola Membrives, claro, pero que se quedó allá, obviamente, era el ícono teatral, ¿no? O sea, ahí, digamos, hay una vinculación Lorca por la que se llega a Margarita Xirgu, y que tiene que ver mucho más con después del 2000, 2005. Correcto. Hay un detalle que yo no sabía, que nos enteramos a través de la obra, solo una actriz de teatro, es que Xirgu había estrenado varias obras, o sea, fue la que estrenó obras. Era la que estrenaba sus obras, hasta que Lorca empezó a dárselas en la obra de cuenta Lola Membrives y a otras compañías, pero en realidad ella era su actriz y él era su autor, ¿no? Interrumpido evidentemente por la muerte de Federico. Terrible. ¿Y qué te iba a decir? Yo lo que leí en la previa era que Estela Medina, como fue de la primera generación de la Escuela Municipal de Arte Dramático, en fin, y a la, digamos, dirigida por Xirgu, de alguna forma había recuerdos, hicieron un proceso, no sé cómo se llama, previo teatral o lo que pasa es que a mí el tema... Pero cuando vos no estuviste en ese Sí, en el de los recuerdos de Estela. Sí, cuando nosotros pautamos el tema, que decidimos, digo nosotros, pues lo hablé con Lebón y con Laura Pouso, dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre esto, porque también yo no soy egresado porque... me fui de la escuela en 3er año, pero la escuela de Margarita Xirgu... ¿Te fuiste? ¿Y a dónde te fuiste? Me fui. Lo que pasa es que yo me gané una beca por un mes a España. Y en ese momento, ahora es diferente, pero en ese momento si faltabas un mes, perdías el año. Y me dijeron, mira, tenés que elegir. Yo le dije, pero si me hacen elegir, evidentemente elijo la beca. Obvio. Y entonces yo ya me fui de beca, y cuando me fui de beca se estrenó Mi muñequita acá, y yo ya empecé una carrera de director y de dramaturgo, y para mí no tenía sentido volver a la EMAD a recibirme de actor, que no era lo que estaba trabajando. Digamos, ¿y seguiste trabajando de actor? ¿Haces trabajo? Sí, ahora sí, pero no soy egresado pero lo haces con otros directores y otros... Sí, bueno. No en tus obras. No, bueno, lo último que hice fue... En mis obras actúo de emergencia, digamos, cuando hay que suplantar a alguien. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y tal vez es más fácil porque estuve en todo el proceso de ensayo, dije, pero ahora trabajé en una obra de Santiago Sanguinetti y la última obra que hice fue La ira de Narciso con Sergio Blanco, ¿no? Y ahora estoy en un proyecto con Anthony Fletcher también, donde voy a hacer una obra. Esa vuelta a la actuación también para mí es mucho más reciente, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo dedicado a escribir y a dirigir mis obras. Pero bueno, te decía que cuando decidimos que íbamos a trabajar sobre Margarita Xirgu, yo lo que propuse dije, bueno, pero yo tengo
algunas cosas de Margarita Xirgu, de mitos, de cosas que se me han dicho, ¿no? Eso que se va a decir en la obra, el teatro hace falta con certificado de defunción, su disciplina, su severidad, pero no sé mucho, y no me voy a poner a leer 8 libros para escribir una obra de cosas que sabe, que a mí además, más que me interesa escribir una biografía, más interesante escribir una biografía sobre Margarita, que ya hay, lo que me parece interesante es recuperar la relación de Margarita y Estela. Claro. Entonces le propuse a Estela si nos podíamos juntar, y yo le iba a hacer preguntas simples del estilo, a ver, Estela, todo el mundo dice que el verso español Margarita Xirgu lo enseñaba muy bien. Sí, es verdad, te dice Estela. Le digo, ok, ¿qué era lo que les enseñaba? Claro. ¿No? Y así fueron muchas, en donde algunas cosas me las guardo para mí, pues digamos, una obra de teatro no es una lección de verso español, pero en otros momentos digo, esto sí vale para el espectáculo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre, hay una respuesta que ella me la dio literal, me la dio oral, quiero decir, y yo la puse literal en la obra, que yo un momento le dije, ¿y eso que se decía, Estela, de que ella decía, al teatro solo se falta con certificado de defunción? ¿Es verdad? Y ella se sonrió y me dijo, mitos de las palabras y las personas, ¿no? Y a mí me encantó. Bueno, pusiste, sí, ahí aparte de todo un juego con la palabra, ¿no? Las palabras que se te caen, otras que te quedan, digamos, otras que que pasan por el costado. Y algunos de esos recuerdos de ella le quedan, porque además ella me decía, en muchas de esas reuniones ella me decía, ay, pero Gabriel, yo no me acuerdo de eso, me dice, y le digo, pero en serio no te acordás o no me querés contar, y me dice, una lección así, me dice, ¿vos te acordás lo que hiciste la semana pasada todos los días? Y le digo, algunas cosas sí, otras no. Bueno, tú me estás preguntando de cosas que pasaron hace 60 años. Claro. Yo algunas cosas me acuerdo y hay otras que no sé si yo las inventé o si quedaron ahí. Bueno, pero eso era lo bueno, ¿no? Era un viaje a través de Estela Medina para ver Margarita Xirgu, ¿no? Incluso uno de los momentos más emotivos o más impactantes de la obra, y parece una cosa muy sencilla, es cuando Estela Medina cuenta cómo Margarita Xirgu fue aplaudida en un teatro de Buenos Aires, ¿no? Probablemente Estela no estaba ahí, no sé si estaba ahí. Estaba pero ahí. Eso yo no lo sabía, yo lo escribí porque es una anécdota que contaba Candó, claro. Entonces yo la escribí por eso, porque es una linda, porque Candó cuenta cómo Margarita le clavaba las uñas mientras él le sostenía la mano. Y cuando conté esto, Estela me dijo, yo lo vi, eso es cierto, porque yo estaba ahí, ya estaba haciendo uno de los bolos de los jóvenes de la Comedia Nacional. Entonces fue divino. Y eso tiene la virtud, no sé si la cuestión tan directa de lo que se puede decir un testimonio, ¿no? Entonces yo interpreté que Estela Medina no estaba ahí, pero igual no importaba porque ella estaba contando lo que le había contado Alberto Candó. Igual el testimonio es casi directo, totalmente, ¿no? Y lo que estaba contando es algo muy mínimo y a la vez muy fuerte, ¿no? Que un aplauso tan grande que hizo que Margarita Xirgu trastabillara, digamos, se parara, ¿no? Y se detuviera y se paralizara frente al teatro, ese gran teatro de Buenos Aires, al extremo de pedirle al público que parara, ¿no? que dejaran de aplaudir, ¿no? Que dejaran de aplaudir. Entonces ahí se genera una tensión, una fuerte que tiene que ver con el testimonio, y es algo que si uno lo leyera en un libro seguramente no tiene ni el 1% de la fuerza que tiene dicho por Estela Medina, reconstruido, en fin, en ese momento. Y sobre todo, bueno, vos lo pudiste ver ayer, ¿no? Es para mí, yo soy de una generación, o sea, de varias generaciones después de Estela, pero para mí es conmovedor ver, porque nosotros podríamos decir esta obra evidentemente es un testimonio, tiene todo es un testimonio, sí. Pero es un testimonio primero teatral y vigente en su teatralidad, es decir, Estela no cuenta esto ni en un libro ni en una entrevista, hace teatro para contarlo. Exacto, está haciendo teatro, y vos lo ves ahí, no podés creer la vigencia de esta mujer moviéndose para un lado, saltando para el otro, un momento acuclillándose, diciendo los versos, es increíble. Sí. Bueno, es también, obviamente, es una obra, yo creo que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es una obra hecha para Estela Medina, ¿no? O sea, Estela Medina no es que está actuando la obra, sino que la obra está hecha para Estela Medina. No merece ninguna discusión, es sin duda
incluso yo escribí muchísimas cosas y estuvimos seleccionando con ella. Algunas cosas ella las podía hacer muy fácil, pero otras ella me pedía que dejara el texto del cual estaba porque ella quería aprendérselo. Hay muchos textos que yo escribí de cero, ¿no? Ahí sobre reflexiones sobre el odio, sobre las palabras, la física de las palabras dichas, los temas del texto de Guyunusa y cosas que yo le decía, pero vamos a sacar esto. Me decía, no, yo me lo aprendí, me gusta. Y entonces ella también tiene te diría, un sistema de trabajo en donde necesita hacer cosas nuevas, ¿no? Porque yo se lo decía a Levón en un momento, yo había puesto un texto de la Celestina que ella me dijo, ¿y este no te gusta? Y me hizo el que está. Y yo lo escuché y me morí. Entonces salí ahí y le dije a Levón, es que no será mejor que ella haga todos los textos que sabe, que es increíble. Yo me imaginé también que podía hacer las poesías que ella sabía también, claro. ¿no? O sea, vos pusiste alguna. Digo, no puse ninguna porque ella no quería. Claro. Es increíble eso, te juro que yo pienso lo perezoso que soy cuando veo la... No, incluso ahí cuando menciona, como al pasar alude a los espejos y al olvido y a la, ¿no? ¿no? Hay un solo perdón que es el olvido. Sí. Yo dije, esto es Borges, y ella lo menciona, es sí, Borges, ¿no? pero es como una alusión, digamos, ¿no? Hace pequeñas alusiones. No está dicho exactamente toda la poesía parafraseamos. Exactamente. A veces parafraseamos, sí. Agarramos, o incluso tuve una discusión, una conversación en donde ella me decía, pero esto no es así, no sé, ahora no me acuerdo cuál le había puesto que no era exacto. Yo lo había toqueteado para que conviniera más a la obra. Claro. Y entonces ella me dice, pero no es así, no sé qué, ella quería decirlo como era. Claro, y al final lo dice como es. Estoy tratando de pensar cuál de los versos es que dice. No importa. Amigos, estamos conversando con Gabriel Calderón. Él es el director de la obra que se estrenó ayer. No, el dramaturgo soy yo, perdóname que te corrija, pero Levón me mata. Sí, perdón. El director es Levón, la actriz es Estela Medina, el dramaturgo, el que escribió, es Gabriel Calderón. La obra se llama Solo una actriz de teatro, que fue estrenada aquí ayer, que va a estar en la sala Hugo Balso de lunes a domingo, ¿no? A domingo, de lunes a sábado. No, de lunes a... Sí, yo tengo de lunes a sábado a las 21 horas y el domingo a las 19 horas. Sí, pero sigue 3 funciones más. Sigue después. Va hasta el miércoles, sí, va hasta el 19. Perfecto. Es como del 10 al 19. Del 10 al 19 de abril, tenés razón, está aquí. Entonces estoy muy bien. Y hay que decir un detalle, pero después lo vamos a decir a la vuelta, que si bien fue estrenado en Uruguay, esto ya fue estrenado en España, ¿no? Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí conversando con el dramaturgo, actor y director Gabriel Calderón, en este caso dramaturgo porque escribió Solo una actriz de teatro, es la obra que es un unipersonal de Estela Medina, que va a la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre, la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional, del 10 al 19 de abril y va de lunes a sábado a las 21 horas, o sea, todos los días, y el domingo a las 19 horas. Obviamente es una obra, lo decimos, está hecha en torno o para Estela Medina, es una gran diva del teatro uruguayo, y está hablando sobre su maestra Margarita Xirgu. En un momento ella dice también que en principio al haber ido a la primera generación con Margarita Xirgu, la disfrutó o estuvo al lado los 20 años que vivió en Uruguay, ¿no? Que la vivió como maestra, como compañera de escena, como directora, o sea, pero da un paso más cuando dice que ella era su preferida. Sí, claro. La propia Estela. Estela era su preferida y la Medina, ¿no? Como le decían sus compañeros, ¿no? Que la preferida es la Medina, es que ella fue muy rápido empieza la primera generación en 1949, la primera generación de la EMAD, y Margarita Xirgu enseguida, el año siguiente creo, o al otro año, la invita a Estela a participar de una obra de la Comedia Nacional, ¿no? Y dice que ella me contaba, eso no está en la obra, ¿no? Ella me decía, y yo volví a la clase y todos me preguntaban, ¿y qué te dijo? ¿Y cómo es trabajar con ella? ¿No? Porque realmente... O sea que el segundo año ya empezó a trabajar con Xirgu. Sí, ella empezó a trabajar con Xirgu, empezó con pequeños bolos sin letra, ¿no? Ella decía, no me acuerdo cómo le llama,
bolos sin letra, después le dieron bolos con letra. Sí. Toda esa idea, digamos, de una gran carrera, digamos, que se va avanzando lentamente, ¿no? Es que era Como toda si una fuera... generación en donde primero tenías todos esos niveles y además vos ibas a ser toda tu vida un tipo de actriz. O sea, a vos te educaban o te empezabas a formar para ser primera actriz o para ser característico, que era diferente, o para ser bolos. Cómica o no, cómica o esos que eran, no me sale ahora el nombre, pero hacían bolos toda su vida, eran los rellenos de todas las obras. Sí, es como si fuera un proceso chino prácticamente, ¿no? Eso de que trataban de, tal ¿no? cual, viste, que hacen solo un personaje toda su vida. No, pero aparte que empieza muy de a poco. Hay un detalle de Margarita Xirgu que yo no sabía, obviamente hay muchas cosas que uno no sabe cuando va, porque como decís vos, para nosotros es un nombre mítico más que nada, es algo que sobrevuela, o que también era defenestrado, ¿no? Denostado durante mucho tiempo, ¿no? Mucha gente, yo lo escuché, ¿no? De que el teatro uruguayo está así por Margarita Xirgu, lo cambió por no sé qué, se menciona en la obra eso. Margarita Xirgu era una española, obviamente tuvo que venirse por la guerra civil cuando perdieron los republicanos, y era alguien que, una actriz y directora que estrenó casi todas las obras de Federico García Lorca, o sea, tenía un gran vínculo, y que vino a Buenos Aires, que era lo lógico de la avenida Buenos Aires, pero también ahí yo me entero, no sabía que tiene choques con el peronismo, ¿no? De alguna forma, y entonces se tiene que ir, o se va para Chile. Ella decide irse para Chile, y es interceptada, digamos. Y es interceptada, digamos, así como Mujica llamó a Julio Boca. A Julio Boca, bueno, en este caso, las autoridades, usted menciona las autoridades y no dicen Zabala Muniz. No, porque en un momento nosotros decía todo la obra, decía quiénes eran, pero no era solo Justino Zabala Muniz, habían varios, era una comisión de teatro que le ofreció, pero nosotros empezamos a sacar datos en un momento porque quedaba muy pesada de datos la obra. Y que decidimos concentrarnos sobre Estela. En algún momento la anécdota de Candó es muy reconocible, entonces lo mencionamos, sobre Margarita, pero empezamos a limpiar de nombres. A mí me llamó la atención porque digo, sé lo de Zabala Muniz, cómo él creó, digamos, la Escuela de Arte Dramático de la Comedia Nacional, y digamos, fue el que la invitó. Una gran visión, digamos, que ahora todos nos enorgullecemos, pero digo, no existía, digamos, había que hacerlo en los 40, había que crearlo. Y una visión, ¿no? Una visión, no, sí, sin duda es él, pero sí, en un momento nosotros decidimos sacar, bueno, no podemos homenajear ni ser justos con todo el mundo. Correcto. Vamos a tratar de concentrarnos acá, porque parece que no, pero en un momento empieza, la cantidad de nombres empieza, porque uno tal vez porque los conoce, pero el que no lo conoce, empieza a escuchar nombres y se pierde en los datos. Entonces nosotros está así. Ahí habla el dramaturgo. Sí, ahora está el dramaturgo explicando. Y entonces esta mujer se viene aquí, bueno, y empieza a hacer esa tarea, ese trabajo teatral, donde obviamente en la obra se menciona incluso muchas obras que dirigió, y bueno, de los grandes clásicos universales, en fin, también del Teatro Nacional que estrenó. O sea, se va haciendo todo un raconto, y Estela Medina va, que no es Estela Medina, digamos, eso quizás, digamos, vamos a aclararlo también, quizás uno de los hallazgos que más sorprende, ¿no? Porque todos vamos dispuestos a ver a Estela Medina, y aparece Estela Medina, pero en realidad es una ayudanta que está esperando, una asistenta, está esperando que llegue Estela Medina, que tarda, que es impuntual. Que no sé queríamos encontrar una manera, esto fue una idea que hablamos mucho con Lebón, yo creo que se le ocurrió a él, una manera de que Estela pudiera hablar de Estela libremente, claro, y no fuera ella opinando sobre ella. Sí, que no pareciera Maradona, digamos, claro, hablando de sí mismo. Y no, bueno, y como Estela siempre dijo, yo hablo a través de la voz de los autores, eso es algo que dice Estela mucho. Entonces dije, bueno, pongámosle un autor y un personaje para que ella pueda hablar libremente de Medina, sin sentir que es ella la claro. Y sí, bueno, encontramos esta asistente de escena que desde el primer momento está enojada con la Medina, que decidió no aparecer. Claro, o que es impuntual, o está llegando tarde, en fin, entonces está muy nerviosa. Y bueno, y ahí también se hace toda esa cuestión, ¿no? Metanarrativa, ¿no? Teatral, donde se habla del público, se habla de lo que va a ocurrir, y eso genera también la posibilidad, en el caso de Estela Medina y en el caso de una obra que también está a su servicio, de hacer grandes silencios, de tratar de, digamos, de bordar todo a su manera, digamos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que todos fuimos a ver la Estela Medina, y Estela Medina hace un silencio, y todo el mundo queda mirando para allá, así, de una forma hipnotizado, ¿no? Sí,
para mí es impresionante la conciencia que ella tiene de su manejo con el público, ¿no? De cómo ella hace una pausa, la sostiene y siente cuando el público la empieza a abandonar y ahí arranca con otra cosa, ¿no? O sus pequeños soniditos. A mí uno que me gusta mucho que es ¿no? Hace como una cosa. Bueno, las pausas incluso las alarga mucho en algún momento, ¿no? Las trata sosteniendo, que uno, a mí me llamó la atención, se sostenían perfectamente, pero digo que en estos tiempos, bueno, también en tu texto hace un chiste con estos tiempos, ¿no? De cuánto va a durar, de dónde me metí, en fin, toda esa historia, ¿no? Sí, es que es eso, o sea, es ofrecer otra dinámica. Le Bon, ¿sabes? Que yo lo vi en este proceso de dirigir, como él le pedía a Estela, dice, decís esto y pausa. Decís esto y pausa. Y Estela lo hace de una manera en que ella dice algo y te cae una plomada adentro. Te dice otra cosa y te cae otra plomada. Es como darle un valor a cada cosa. Claro, en determinado momento no, en determinado momento fluye y va de acá para allá, pero de repente como que ella decide detener este tren que está haciendo andar ella sola y lo detiene. Ella tiene mucha conciencia, obviamente, de que ya a esta altura de su carrera, bueno, es la Medina, es Estela Medina, en fin. Y a mí me hizo acordar algo que vi también pero vino acá, ¿no? Pero yo en mi caso lo vi en España, lo vi en Mallorca, a Vittorio Gassman, ya veterano, ¿no? Donde con esa autoconciencia de ser un divo y de estar veterano, ¿no? Claro. Entonces está el tema de la vejez. Y me acuerdo que Vittorio Gassman hace una cosa que es increíble, que es que dice, muchos van a venir para ver Vittorio Gassman y otros para ver qué viejo que está, ¿no? Y entonces en un momento él va hablando de su monólogo y empieza como a carraspear un poco, ¿viste? Cuando los autores tienen que seguir hablando y no pueden, y sigue tosiendo un poco y como que va a pedir un poco de agua y se da vuelta y no, levanta el índice, no levanta el mayor y dice, ustedes se creyeron, no sé qué, tome para ustedes. En este caso, Estela Medina hace algo similar en cuanto a que en un momento ella empieza a cuclillarse, se pone en cuclilla y uno dice, bueno, pero esta señora para estar en cuclilla, y empieza a actuar y empieza a sostener eso, y obviamente todo el mundo está también pendiente. ¿Cómo se va a levantar? ¿No? Porque yo no me podría levantar así de yo no puedo, pero es que fuera de broma, yo no puedo, eso es una posición, parece fácil, pero es una posición difícil. Fácil. Yo no puedo llegar a esa posición. Ella no solo llega, sino que se queda actuando ahí unos minutos. Exacto. Y después se para, sigue. Y está jugando con esto que digo yo de Vittorio Gassman también, que es eso de, digamos, ¿no? Todos estamos viendo a ver si se mantendrá o no se mantendrá, y bueno, si no se estará arriesgando demasiado, y si no se va a caer, o va a tener que salir gateando, ¿no? No, y lo hace al final de la obra, ¿no? Después de estar una hora allí, moviéndose por todos lados, viene ese momento. Yo decía, lo hace al final, porque yo lo vi en un ensayo y yo dije, eso debe ser, no sabía cuándo iba, porque estaba, yo te comentaba, hoy ya lo hace el monólogo de Guyunusa, y el monólogo de Guyunusa se movió del lugar. Ajá. Entonces, al principio era el principio. Claro. Entonces, ahora pasa el final. Claro. Es después de una hora de moverse, ¿no? Y si bien el cuerpo está más despierto, también yo hice un monólogo de una hora también y pico, y al final vos, no es que no lo sentís, el actor sabe y ya va sintiendo. Obvio, no, pero aparte es una cuestión de energía. De energía y de hablar. Vos imaginate hablar sin parar una hora y pico, claro, ¿no? Vos empezás a necesitar la pausa, el silencio. En un momento ella menciona, no sé si lo escribiste vos o lo menciona ella también, porque algo que me hizo acordar yo una vez entrevisté a Maruja Santuro y ella decía que también ella era muy tímida, y entonces alguien le había dicho, bueno, estás acá porque querés. ¿No? O sea, como que hay que seguir encarando, digamos, ¿no? O sea, ese sería... ¿Pero lo dice en la obra? No lo dice en la obra, dice en un momento, dice algo así como, dice, nadie te obliga a estar acá. Exacto, esa es la misma frase que nadie te obligó. Nadie te obliga a estar acá, ¿no? Que vos estás frente a todo el mundo, el corazón te hace tum. Es que no sé si es de ahí. Es una frase se repite mucho en el teatro, sobre todo en las escuelas, porque debe ser de teatro, pues digo. Es de teatro, de las escuelas, sobre todo para decirle a los estudiantes, ustedes no están acá por una profesión de la que van a vivir, no se van a recibir de ingenieros y a trabajar, pues acá se viene por pasión. Nadie los obliga. Si no hay pasión, la puerta está abierta y se van. Pero el compromiso es total, ¿no? Eso se dice mucho. No, y aparte, digo, cuando tenés esas trabas tan grandes, porque digo, hay que vencerlas. Hay que vencerlas. Hay que vencer esos obstáculos, digamos. Sí, ¿no? Bueno. No todo el mundo tiene esa capacidad. En fin, muchos, yo me imagino que quieren ser actores, pero tienen trancas.
pero se puede decir de cualquier persona que está obligada a hablar en público. Esta frase se la dije precisamente a un escritor que tenía que hacer una presentación y bueno, fuimos a tomar algo en la esquina, ¿no? Y yo le dije, muy sencillo, nadie te obliga. Y le transformó la cara. Y claro. sí, estás en esto, hay que bailar. ¿No? Una liberación. Bueno, viste que ella dice en un momento que eran tantos los nervios cuando trabajaba con Margarita Sirgu, a veces que se iba a la vuelta, la vuelta del Solís en el Fun Fun y se tomaba una copita de uvita. Esa me lo contó ella. Sí, muy gracioso. Todo me sorprendió eso también de Estela, porque yo no la tenía como esa cuestión tan cómica. Cómica, eso me sorprendió, con muy poco, con unas cosas muy breves. Pero muy, bueno, es que ella tiene una ironía brutal. Y se ríe y genera mucha risa, ¿no? Esto que mencionás vos era tomar algo y después eran, para no decir nada, ¿no? Eran bolos sin palabras, cosas mínimas, ¿no? Pero había que tomar. Gabriel Calderón, espérame, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con el dramaturgo, actor y director Gabriel Calderón en torno a esta obra que se llama Solo una actriz de teatro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el dramaturgo, actor y director Gabriel Calderón en torno a esta obra que se llama, ¿cómo se llama? Solo una actriz de teatro, increíble, ¿no? Estoy con Estela Medina sobre su maestra Margarita Sirgu. Le estaba preguntando a Gabriel fuera de micrófono, pero me gustaría reiterarle la pregunta aquí para que lo comparta con los amigos de La Máquina de Pensar. Más allá de una obra para que se luzca o para que despliegue todo su arte actoral, Estela Medina, también es una obra de alguna forma que es un homenaje, una reivindicación de Margarita Sirgu. Y hay que decir que Margarita Sirgu durante mucho tiempo, y se dice explícitamente en la obra, fue acusada de cambiar el teatro uruguayo, de generar una cierta impostación en la voz, un cierto embaramiento en la actuación, que por ejemplo si uno va al teatro argentino no lo ve, digamos, ¿no? Eso es lo que yo recibía en los fines de los años 90, digamos, que incluso había toda una reacción contra esa herencia de Sirgu. Bueno, lo que hay acá en esta obra, que me llamó la atención, quizás a nadie llama, a otros no llame, es una reivindicación de Margarita Sirgu. Sí. Desde ese punto de vista, a ver, ¿cómo decirlo? Porque es un tema espinoso para el teatro uruguayo, ¿no? Sí. Margarita Sirgu es un personaje polémico para el teatro, ¿no? Por toda su historia y por su disciplina y por lo que ella pensaba que era el teatro, ¿no? Entonces la obra dice en un momento, hay quienes piensan que ella encorsetó una locura criolla o una escena independiente que andaba ahí y que matrizó mucho durante muchos años, no solo por su trabajo en la Comedia Nacional, sino también porque de ella dependía la Escuela Municipal de Arte Dramática, de la que hasta hoy se sigue aprendiendo verso español, que incluso durante muchos años se dijo acá, ni siquiera en España aprenden verso español y lo aprenden en Uruguay. No sabía que acá se enseña verso acá español. Todavía Le Bon da verso español, el segundo año creo. Claro. Y no, yo cuando hice la escuela hice no hice verso español, hice Goldoni, pero te tocaba Goldoni o Calderón de la Barca, Lope de Vega, yo hice Racine. ¿Vos con el apellido tenías que haber hecho Calderón de la Barca? Pero bueno, primero que somos conscientes de que es polémico. Segundo, yo creo que por mi manera de hacer teatro, yo no por las declaraciones, mi manera de hacer teatro está mucho más alejada de la manera en que hacía Sirgu. Yo creo que la discusión, primero es bueno que se dé ahí, ¿no? En el escenario, con las obras. Segundo, lo que yo acá quise hacer es, yo trabajé con Estela y era una obra en donde ella iba a hablar de sus recuerdos. Algunos textos míos, digamos, eso se cuela, pero después para mí hay que hacer justicia, y si nosotros reconocíamos que Estela Medina era una de las más grandes de Latinoamérica y del mundo, que es lo que le pasa, tenemos una de las actrices más enormes en nuestro país, que trabajó toda su vida en este país, no se hizo enorme en otro lugar, ella se hizo enorme acá, y ella reconoce que eso es gracias
a la maestría y digamos las enseñanzas de Margarita Xirgu, yo no voy a hacer que Estela Medina critique, ¿no? Que vengan los otros, que vengan los jóvenes, que vengan los que piensan eso, hagan sus obras o y seguramente, digamos, lo que pueden criticar también son los que no son tan jóvenes, ¿no? Los que sostuvieron durante 20 o 30 años también que esa herencia era pesada, si se quiere. En la obra, Estela Medina lo que dice es que, y algo que es otra visión también, es otra distancia de este tema, que no sé si es un tema polémico, porque viste como que estamos en tiempos que ya el pasado no existe, y estamos todos en el presente, tampoco existe mucho el futuro, digamos, o sea que hay una presentificación de todo, que genera una distancia para poder decir lo que dice Estela Medina, que es que si existía una esencia o una locura uruguaya o una energía, ¿no? Enardecida uruguaya que fue disciplinada por Margarita Xirgu, bueno, entonces qué tipo de energía era, digamos, ¿no? Si la canalizó una sola persona, digamos, solo una mujer, digamos, solo una mujer mató todo. Esa una sola mujer, digamos, Igual me es parece un poco que lo que a nivel literario también se le achaca a la generación del 45 en cuanto a matrizar o en cuanto a, digamos, encajonar. Es que, mirá, es muy justo eso aparece. Primero yo creo que la escena nacional se liberó de esa matriz hace mucho tiempo, claro, y ha ido por otros lados, ¿no? Uno podría decir que tal vez lo más interesante del teatro uruguayo de los últimos 20 años no se puede decir que salió del estilo de trabajo de Margarita Xirgu, sale de otros lados. Y lo segundo es que la respuesta de la generación del 45 sigue vigente. La respuesta de Onetti en España diciendo matar a los padres es muy fácil, solo hay que escribir algo mejor. Yo creo que ese es el llamado de Estela Medina defendiendo a Margarita Xirgu, ¿no? Defendiendo el estilo de ¿no le gusta a Margarita? Pues hagan algo que sea mejor. Sí. Bueno, una de las cosas que digamos definen a Margarita Xirgu, por lo menos en la obra, es como alguien que hablaba poco. Entonces la pone, que está muy bien, el paralelo con la política también, ¿no? Hay mucha gente, había en los años 49, mucha gente que hablaba de política, pero, igual que ahora hay mucha gente que habla de política, pero gente que hace... son menos, realmente son menos, ¿no? Y lo mismo... Y ella se decía eso, porque es muy famosa su frase, que venía un actor y le decía, no, porque yo quiero hacer esto, pero no me sale así. Ella le decía, haga, no me explique, haga, ¿no? Entonces, hay algo de todo esto que me parece que sigue estando muy vigente y que estoy muy orgulloso de ponerle mi firma en el texto. Es decir, yo creo que hago otro tipo de teatro, que probablemente si me hubiese tocado vivir en la época de Margarita o posterior, sería de los que hubiese luchado. Yo no di esa lucha porque vengo después, pero siento que tampoco se la puede abandonar, a esa figura puede quedar olvidada de esa manera cuando hizo, entre otras cosas, dirigió de manera magistral los lugares que dirigió y dejó un legado en algunos actores como los que tenemos. No, y aparte también hay que pensar que no solamente, y eso a veces se olvida, no solamente dirigió y no solamente hizo formó esos actores, sino que también se formó un público montevideano que también era... Que estuvo acostumbrado a ver eso, exacto, ¿no? Tenía esa disciplina que es valorado siempre que vienen de donde vengan, ¿eh? Se sorprenden de que en Uruguay haya un público tan asiduo a la cultura, ¿no? Para no llamarle ni culto, ni un público que tiene una noción de la cultura de su ciudad, que sabe, es lo justo de Estela Medina. Estela Medina es enorme afuera, lo puedo decir, el estreno en España fue impresionante. Uno diría, ¿quién conoce a Estela Medina en España? San Sebastián, en San Sebastián, pero era realmente fue un festival internacional de artes escénicas en donde se homenajeaba a Estela, y la verdad que fue increíble, cerró el festival, un teatro enorme como el Teatro Solís, que la aplaudió de pie. ¿Y eso cuando fue en marzo? Eso fue en marzo, se estrenó allí y fue maravilloso. Ella estaba con un miedo, como es ella, y yo le decía, pero vos tenés miedo porque no les guste, y me dicen, no, es que ustedes me mandan a hacer una obra en donde defiendo una catalana en el País Vasco, me dice, no la podía defender en otro país. Ella, eso es maravilloso de los actores, ellos piensan las cosas más concretas, ¿no? Pero la que tiene que ir a poner la cara frente a los vascos soy yo. Claro, pero supongo yo que también hay un redescubrimiento de Xirgu, revalorización en ese sentido, está bárbaro. De todas formas, es también, digamos, Gabriel Calderón, no sé cuándo naciste en los 80, ¿no? En 82 nací yo. En 82, digamos, de alguna forma, sos de posterior a todas esas polémicas, esas... Sí, yo incluso empiezo a hacer teatro en el 2005, estamos hablando de... 2005,
tiene que ver con la diversificación que ocurrió, no solo, por ejemplo, en la narrativa, en la literatura, sino en todo, en Uruguay, en el siglo XXI, ¿no? Sí, Que no parece que hubieran, digamos, líneas centrales, digamos, no se puede hablar de, por ejemplo, como se hablaba en la mitad del siglo, de raros y una cuestión hegemónica, ¿no? Como había una línea en literatura, ¿no? No, actualmente está mucho más diversificado, hay cosas periféricas, porque ahora no podríamos decir ni que la comedia, ni incluso que los grandes teatros independientes, porque estamos hablando de que Galpón, el Circular, tienen todos más de 50 años, no, ninguno de ellos matriza el sistema y, digamos, las personas, o por lo menos si alguien me pregunta a mí, los directores y directoras interesantes salen de los lugares más recónditos y a veces salen del centro de una institución y a veces aparecen afuera. Entonces, en estos momentos también es algo más de la contemporaneidad, ¿no? Todas esas institucionalización que a veces se hacía de cierta expresión cultural está diversificada. Yo no creo igual que la discusión tenga por qué haber desaparecido. Sí creo que prácticamente tal vez desapareció, porque antes era una discusión real. Margarita dominaba, dominaba dos de los espacios más importantes de la ciudad, ¿no? Pero bueno, tal vez, yo creo que una de esas discusiones ha surgido en el último tiempo de manera interesante con la danza contemporánea y el ballet, ¿no? Y la fuerza que el Estado está haciendo para recuperar el ballet y la traída de Julio Boca y lo que pasa con la danza fuera del ballet en el país, ¿no? Bueno, nos enorgullecemos de tener un... No, aparte está demostrando, digamos, pero por ejemplo, es cierto, está demostrando que puede ir público donde no parecía que iba público, digamos, ¿no? Y está llamando muchísimo la atención con hechos, ¿no? Como decía Margarita Círculo, haciendo cosas y haciendo hechos y con realidades. Lo que sí me da la impresión que aquello de la comedia nacional como un bastión que había que tratar de no apoderarse de él, digamos, y que eran los grandes privilegiados, me da la impresión que ya no es tan así, digamos, no, tampoco como prestigio uno puede patinar en la comedia nacional, en fin. Y es que está todo mucho más igualado, ¿no? Sigue siendo un lugar de prestigio porque es nuestra, digamos, es nuestro elenco nacional, es nuestro teatro nacional, eso siempre es prestigioso, pero la verdad que uno hoy tiene muchas posibilidades afuera y adentro de la comedia, eso yo creo que para salud incluso de la comedia nacional. Correcto. ¿No? Porque a veces ser la única responsable, la punta de lanza de la excelencia, de la calidad, es agotador. Es muy agotador. Y además es injusto para el resto de las compañías. Muy bien, Gabriel Calderón, gracias por estar acá, por hacer el aguante de todo el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversación. Amigos, Gabriel Calderón se va, mañana vamos a estar con Malva Guarilla, vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Hugo Ferreira, y quiero reiterar simplemente una vez más, Solo una actriz de teatro va del 10 al 19 de abril, de lunes a sábados a las 21 horas y el domingo a las 19 horas. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.